Hola, ¿qué tal? Soy Edwin Brito y te doy la bienvenida a este tercer video del módulo de la gente. Y hoy vamos a estar hablando acerca del juego interno. Este juego interno es bien interesante porque imagínate que es como un jardín que tienes que poner las condiciones ideales como jardinero para que las semillas florezcan. No hay nada que tú puedas hacer para que germine la semilla, pero sí puedes poner las condiciones ideales de temperatura, de abono, de humedad, de todo esto para que esa semilla germine. Es igual en la compañía. Para crear una cultura colaborativa, y es lo que vamos a estar viendo hoy, necesitamos poner las condiciones ideales para que eso pase, para que las personas que estén adentro puedan crear esa sinergia trabajando juntos y mantener ese jardín de una vez floreciendo. Entonces vamos a ver cuáles son las bases de esta cultura colaborativa que es tan importante al momento de tener un equipo de trabajo y a manejar la gente dentro de nuestro equipo de trabajo. Empecemos con el primero y tal vez la más importante, es la comunicación. A nivel de comunicación hay un término que se llama el costo comunicacional, que se refiere al costo que tiene transmitir una idea entre una persona y otra. Y imagínate esto como que si tuvieras que transmitirte una idea a ti mismo, el costo comunicacional es cero porque tú entiendes lo que estás pensando y no hace falta comunicarlo. Pero en el momento que estás hablando con una segunda persona, hay un costo comunicacional que va entre tú y esa persona y entre esa persona y tú. O sea, el costo comunicacional ahí sería de cero, que era empezando con uno, cuando eres tú solo es cero, pero cuando añades una persona ya el costo va de uno a 2 y de 2 a uno. Ahí el costo comunicacional digamos que es 2. Ahora, cuando añades una tercera persona, ese costo comunicacional va aumentando exponencialmente porque ya no son 2. No es de uno a 2, de 2 a uno, sino que también tienes que incluir entre 2 y 3, entre 3 y 2, y entre 3 y uno, y entre uno y 3. Entonces el costo que era antes 2 ahora se multiplica a 6. Y así sucesivamente, en la medida que vas añadiendo personas a la conversación o vas añadiendo personas al equipo de trabajo, va aumentando el costo comunicacional. Y por eso tenemos que tratar de que la comunicación sea bien precisa, bien efectiva, para disminuir ese costo comunicacional. Aún así, no desestimar las ideas que traen cada una de estas personas que se crean en la compañía. Tenemos que tener esa comunicación bien aceitada, bien funcionando bien efectivamente para poder aprovechar las ideas de las personas que se acercan a nuestro equipo. Ahora, adicionalmente a este término del costo, que tenemos que entender cómo disminuir ese costo, tenemos que también poner fronteras en la comunicación, saber cuáles son las cosas que sí se pueden hacer en el trabajo, cuál es el tipo de conversaciones que vamos a tener y qué está fuera de la conversación, qué es lo que no vamos a tener. Y ahí tal vez cabe mucho a nivel cultural de mantener una comunicación limpia, libre de obscenidades o libres de bromas personales, ese tipo de cosas para poder mantener ese profesionalismo que es necesario para poder tener la conexión humana, pero aún así mantener el respeto, ¿verdad? También tienes que estar pendiente mucho de las expectativas que tienes acerca de cómo va a funcionar la comunicación. Yo encuentro un ejercicio bien valioso el hecho de que puedas definir cuáles son las cosas que se van a transmitir a través de emails. Muchas veces hay una confusión o crea mucho caos el hecho de querer transmitir lo que se puede conversar en una conversación telefónica a quererlo poner por un email para dejar registro de una cantidad de cosas que tal vez no sean necesarias. Si defines cuáles son las comunicaciones que se precisan hacer a través del email entre el grupo de trabajo, cuáles que se pueden hacer a través de texto, mensajes de texto, a través del teléfono, del chat, que son más breves, que no son, digamos, importantes o no tienen que ser documentadas, y cuáles pueden hacer con una llamada telefónica muy rápida o inclusive en las reuniones. La definición de cómo se van a hacer las reuniones, todo eso es parte de la comunicación, no es nada más la comunicación hablada, es también la comunicación definida, digamos. Las reuniones se hacen a través de una invitación de calendario, digamos, a través de la computadora, o tenemos reuniones fijas con un horario de este tipo, o durante las reuniones tenemos una agenda, ya se sabe que las comunicaciones tienen que ir a través de la agenda de la reunión, o sea, el protocolo que tienes y las expectativas que tienes de cómo va a funcionar la comunicación, y no tanto de poner muchas reglas, sino tenerlas definidas en ese sentido. Una vez que tenemos bien clara la comunicación, vamos a mover al próximo punto que se trata de la definición. La definición de qué es lo que estamos haciendo. Y empezando evidentemente por lo más importante que son las metas. Tener bien definidas las metas, tenerlas bien claras y comunicarlas alrededor de toda la organización. Cuáles son las metas a nivel de cada uno de los elementos, digamos, de los departamentos, a nivel global. Cada quien que sepa cuál es su meta, cuál es la colaboración que va a traer el equipo. Evidentemente también tenemos que estar claros con las prácticas. Cuáles son las prácticas apropiadas o cómo estamos logrando hacer los objetivos y qué es lo que se supone que tiene que pasar. Y evidentemente el propósito. Lo más importante es saber cuál es el propósito de lo que estamos haciendo como a nivel de cultura. Ahí viene mucho que tiene mucho que ver en la visión y ese tipo de cosas que ya hemos mencionado.
Este tercer punto, el que te voy a comentar ahora, tal vez sea el más importante, uno de los más importantes de todo este módulo de la gente, y se refiere a los valores. Y esta parte de los valores es bien importante porque esto viene a definir los principios, digamos, filosóficos que guían a una organización. El comportamiento de la gente va basada mucho en los valores que estén en la compañía, y muchas veces esos valores no son definidos o son valores que muchas veces no están escritos, pero se saben porque la cultura, dentro de la cultura de la empresa, se sabe cómo son las cosas allí. Entonces lo que queremos es definir esos valores, definirlo de una forma bien precisa que sea conveniente para que cultivemos una cultura bien sana. Y quiero contarte aquí una historia que escuché hace algunos años de un profesor de Historia Universal que él comentaba acerca de la colonización de América y de la invasión o de la colonización que hicieron muchos países en ese entonces. Él hablaba acerca de cómo España, a diferencia de todos los demás países, conquistó gran parte de lo que era el mundo conocido en ese momento a través de los valores. Bien interesante esta historia. Él habla de que cuando ellos iban a colonizar un país, en ese tiempo, claro, era América lo que estaban colonizando, no habían países en este lado, pero ellos sí mandaban un equipo pequeño, ellos no mandaban un ejército, una milicia muy grande, ellos mandaban un equipo pequeño para establecer la colonización y buscaban enviar siempre un sacerdote, algún juez, acompañado de lo que era la fuerza militar, en ese tiempo tal vez de la policía o la forma de milicia que tenían, pero no era muy grande. Y lo que hacían era que ponían una plaza central, lo que nosotros conocemos en nuestros países como la plaza, y ahí instalaban un edificio de policía que muchas veces se ligaba con una corte o una prefectura y también una iglesia. Entonces imagínate, ellos empezaban a transculturizar a las personas a través de la religión, empezaban a introducir la religión católica, empezaban a introducir las leyes de esa corte, y dentro de esos valores, digamos, religiosos y de leyes, trataban de poner también justicia, al mismo tiempo que ponían también los impuestos, evidentemente. Mucho de lo que dependía del éxito de esa colonización se refería a cómo ellos podían ir introduciendo esos valores religiosos, y muchas veces lo que hacían es que adoptaban fiestas, digamos, locales, y las empezaban a combinar con las fiestas religiosas que ellos tenían, y las leyes las empezaban a introducir de una forma que beneficiaran a la población. Si tenían, digamos, un desacuerdo entre dos hacendados o dos campesinos, qué sé yo, que uno le está comiendo el pasto al otro o que el otro trae el ganado y lo lleva a llevar en el río, en la parte, pasa por su terreno, ellos buscaban que esos conflictos se resolvieran en la corte y buscaran que dentro de una forma, aunque la justicia nunca ha sido, digamos, absoluta, pero sí buscaban que hubiese una justicia que el pueblo sintiera, que la gente local sintiera de que la corte los iba a proteger a través de las leyes y de las decisiones que se hacían en el jurado. Entonces la gente empezaba a adoptar las leyes, empezaba a adoptar la religión, ya que los eventos religiosos también coincidían con muchas, o empezaban a coincidir con muchas de las actividades locales, empezaban a sembrar esos valores en la población, lo cual la población adoptaba esa forma de gobierno que ellos traían. Entonces imagínate la cantidad de países que ellos colonizaron. De ahí te puedo dar una idea del éxito que ellos tuvieron al colonizar tantos y tantos países. Aquí tengo una lista de los países que ellos colonizaron y están México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, parte del sur de los Estados Unidos, en el Asia también las Filipinas, Guam, las Marianas y las Islas Carolinas. Imagínate, el tamaño de España es mucho menor que lo que es el México hoy por hoy. Y con todo y eso invadieron una cantidad impresionante de países, o digamos, colonizaron una cantidad impresionante de países utilizando este método a través de la cultura, a través de forjar la cultura a través de los valores. Entonces vamos a ver cuáles son los valores o cómo podemos ir implementando esos valores, y me tomé el tiempo para explicarte eso porque es bien importante de que definas tus valores y empieces a forjar, digamos, la identidad, y esa es una de las primeras palabras clave, la identidad de tu compañía a través de los valores. Esta parte de la identidad evidentemente se define a medida que tú puedes no solamente definir esos valores de una forma específica, sino también practicarlos, promocionarlos con tu comportamiento, con las expectativas que pones en tu empresa. Otro punto es que estos valores evidentemente tienen que ser auténticos. Si no son unos valores auténticos y son unos valores nada más que suenan bien pero no se aplican, no funcionan para nada. Y imagínate que esto funcione como una brújula, donde las personas puedan, en el momento de tener un conflicto, ver cuáles son los valores de la empresa y tratar de resolver los problemas a través de ellos.
Y aquí te voy a poner tal vez algunos de unos ejemplos de una declaración de valor. Estos son los ejemplos de declaración de valor que yo utilizo en mi compañía, donde el primero se refiere a la gente y dice que valoramos a la gente y promovemos la diversidad en nuestra fuerza de trabajo y en nuestra forma de pensar. Fíjate que esto es una forma generalizada, una forma bien amplia de cómo aceptamos la diversidad dentro de nuestra compañía. Otro es el servicio. Nuestro espíritu pone a nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos. El servicio en mi compañía es bien importante. La innovación. Nos inspiramos a alimentar los servicios y la tecnología que mejoran la forma en que trabajamos y vivimos. Otro de los valores es la responsabilidad. Abogamos por un ambiente seguro y saludable para las comunidades en que vivimos y trabajamos. Y la lealtad es otro de los valores que promovemos y dice mantenemos el respeto y la confianza de nuestros empleados, clientes y asociados cada día en todo lo que hacemos. Si de esta forma puedes definir tus valores, hay muchísimos valores, muchos tipos de valores diferentes, puedes hacerlo acerca de la integridad, el compromiso, la lealtad, la pasión, la creatividad, cualquier tipo de cosas que contribuya al trabajo en equipo, al respeto y ese tipo de pensamientos o de valores que te ayuden a poder definir cómo quieres que tu compañía piense o cómo quieres que se forje la cultura de tu compañía. Ahora, por último, el último factor es acerca de la responsabilidad. La responsabilidad se refiere acerca de la contabilidad que vas a las expectativas y esa contabilidad que vas a exigir de tus empleados o de los miembros del equipo. Y el primero es que tenga definidos bien los roles. ¿Cuáles son los roles y las responsabilidades de cada uno de los miembros de tu equipo y qué se espera de ellos? Claro, esto combinado con las metas. Si tienes un rol de un departamento, un jefe de departamento, que se sepa exactamente o que esté definido lo que esa persona va a hacer y cuáles son las expectativas y cuáles son sus responsabilidades. Y también hacerle seguimiento a que esos roles estén cumpliéndose y a que las metas también estén siendo seguidas y que también tengan las métricas, digamos, la forma de poder corroborar de que cada quien está haciendo lo que se supone que está haciendo. Y esto tiene que ser de una forma pública, donde sepas que la responsabilidad de cada uno de los miembros de tu equipo no es nada oculto, no es nada secreto ni es tras bastidores. Es algo público, donde se aplique la contabilidad de los resultados que esperas de una forma pública. ¿Ok? Y bien, al final toda esta información funciona siempre y cuando nosotros podamos modelar ese comportamiento, tanto de la comunicación como que tengamos bien definido eso. Toda esa definición viene del liderazgo y esos valores, la definición de los valores y la responsabilidad, llamar a contabilidad a las personas que están haciendo su trabajo, viene desde arriba hacia abajo. Siempre desde arriba hacia abajo, desde la cumbre, desde el liderazgo hacia la gente que está trabajando en la empresa. Utiliza esta información para seguir mejorando tu estilo de vida, aumentando tus ganancias. Nos vemos en el próximo video.